fariseos y los sacerdotes, después de la resurrección de Lázaro, decidieron la conveniencia de la muerte de Jesús. Solo esperaban encontrar una ocasión propicia. Judas Iscariote, uno de los discípulos, había acompañado a Jesús durante todo su ministerio público, pero durante este periodo de enseñanza y formación no se preocupó de aprender de manera de hacerse útil a los demás. Judas era un egoísta, también era un avaro. Tenía el instinto del lucro y confiaba que sirviendo al Maestro podría conseguir un puesto importante. A medida que la doctrina de Cristo iba desarrollándose y se manifestaba su caridad, su humildad, su amor por los pobres, Judas parecía cada vez más alicaído. Y cuando por fin Jesús habló de lo que iba a suceder, creyó que hacía falta intervenir rápidamente. Se presentó una ocasión que permitió a Judas lograr su propósito. Era Domingo de Ramos, el día siguiente del convite en Betania, en el que Jesús había salido en defensa de María, contra los que se quejaban de la pérdida del perfume valioso que ella había derramado a los pies del Maestro. Judas se había enterado que los príncipes de los sacerdotes tenían que reunirse para deshacerse de Jesús. Todos coincidían en que su muerte era necesaria y que hacía falta hacerle desaparecer aún antes de Pascua, pero también opinaban que era expuesto a actuar a plena luz. Fue entonces cuando llegó Judas, uno de los 12, para hacer un trato con ellos. Prometió entregarles a Jesús en la primera ocasión. Era lo que ellos buscaban. Le ofrecieron 30 monedas de plata como pago de la traición y el pacto quedó concluido. El jueves de la misma semana, el día de los ácimos, en el que se debía sacrificar el Cordero Pascual, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: Id a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús contestó: Cuando entréis en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al dueño de la casa: el maestro te pregunta dónde está la habitación en la que comeré la Pascua con mis discípulos. Él os mostrará una sala grande y amueblada en el piso de arriba. Preparad allí lo necesario. Todo sucedió según les había dicho. Al atardecer del mismo día, Jesús se sentó a la mesa con los 12 apóstoles. Les dijo: He deseado muchísimo comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Estaban cenando. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla a la cintura y echó agua en una jofaina. Luego se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás después. Pedro le dijo: A mí nunca me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que está bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús dijo estas palabras por Judas. Después de haber lavado los pies a todos los apóstoles, incluso a Judas, Jesús tomó su manto, se lo volvió a poner y se sentó en la mesa y dijo: ¿Entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis el Señor y el Maestro, y con razón, porque lo soy. Pero si yo soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho. Jesús siguió hablándoles e instruyéndoles. Luego
gravemente y conmovido, dijo con toda claridad: verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros y preguntaron: ¿soy yo, Señor? Jesús dijo: el que ha metido la mano conmigo en el plato es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor que no hubiera nacido. Judas también preguntó: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Los demás apóstoles, en medio de la conversación, no entendieron las palabras de Jesús. Juan, el discípulo a quien más amaba Jesús, estaba recostado junto a él en la mesa. Simón Pedro le hizo señas y le dijo: pregúntale de quién habla. Juan se inclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: a quien yo dé un poco de pan mojado, ese es. Jesús mojó un poco de pan en la salsa y se lo pasó a Judas, el Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa comprendió por qué Jesús le decía esto. Como Judas estaba encargado del dinero y de las compras, algunos creyeron que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o bien dar algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era ya de noche. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús les habló de la gloria que vendría. Su pasión dolorosa daría gloria al Padre y rescataría a la humanidad. Después de esto, y mientras estaban todavía sentados en la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los apóstoles diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado para muchos. Haced esto en memoria mía. Tomando el cáliz, dio gracias y se lo pasó diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos en remedio de los pecados. Jesús siguió hablando: hijos míos, estoy todavía un poco con vosotros. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es el amor que os tendréis los unos a los otros, como reconocerán que sois discípulos míos. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús respondió: ¿que tú vas a dar la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. El anuncio de la negación de Pedro llenó de temor los corazones de los apóstoles. Jesús les dijo: y no se inquieten vuestros corazones, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Después que vaya a prepararos un lugar, volveré a buscaros, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino para ir a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre, que en realidad ya lo conocéis y lo habéis visto. Jesús les siguió hablando. Les habló de la perfecta unidad que existe entre Dios Padre y el Hijo, y les anunció la venida del Espíritu Santo. Después Jesús y sus apóstoles abandonaron el cenáculo y pasaron al otro lado del torrente Cedrón, entrando en el huerto de los olivos, o de Getsemaní. Jesús les dijo a 8 de sus discípulos: sentaos aquí mientras voy más allá a orar. Orad para no caer en la tentación. Y llevándose consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: siento en mi alma una tristeza mortal.
Quedaos aquí, orad y velad conmigo. Después se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra. Doblando las rodillas y la cara sobre el suelo, hizo esta oración. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando se levantó, se volvió hacia los 3 apóstoles y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar y dijo: Padre, si este cáliz no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y los halló nuevamente dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Empezó a luchar contra la muerte. Las angustias de agonía fueron tan intensas que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Entonces le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y confortarlo. Después volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora podéis dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de los guardias del templo, y de un destacamento de soldados romanos con linternas, antorchas, espadas y palos. El traidor les había dado esta señal: Al que yo dé un beso, ese es. Detenerlo y llevarlo con cuidado. Judas se acercó a Jesús y besándole le dijo: Salve, maestro. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús, que sabía lo que iba a pasar, se adelantó y preguntó: ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Jesús dijo: Yo soy. Al oír estas palabras cayeron al suelo. Jesús le preguntó de nuevo. ¿A quién buscáis? Contestaron: A Jesús de Nazaret. Jesús le dijo: Ya os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que se vayan estos. Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús: Señor, ¿sacamos la espada? Pedro, sin aguardar respuesta, sacó la suya y cortó la oreja a Malco, criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Mete la espada en la vaina, pues quien a hierro mata, aquí a hierro muere. ¿Acaso no beberé la copa que mi padre me ofrece? ¿No crees que puedo llamar a mi padre y él me mandaría al momento más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces no se cumplirían las escrituras que afirman que esto debía suceder. Y tocándole la oreja al hombre, lo sanó. Después Jesús les dijo a los que habían ido a prenderle: Como a un ladrón salisteis a prenderme con espadas y palos. Día tras día me senté en el templo a enseñar y no me detuviste. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces la tropa, su jefe y los policías de los judíos se apoderaron de Jesús, atándole con una cuerda. Cuando los apóstoles vieron lo que sucedía, huyeron y abandonaron a Jesús.
que tomaron preso a Jesús lo llevaron a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el jefe de los sacerdotes aquel año. Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús respondió: he hablado siempre en público, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han escuchado, ellos saben bien lo que he dicho. Al oír esto, uno de los policías que estaban allí dio a Jesús una bofetada diciendo: ¿es esta la manera de contestar al jefe de los sacerdotes? Jesús respondió: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado donde Caifás, sumo sacerdote. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su tribunal. Buscaban alguna declaración falsa contra Jesús para condenarlo a muerte, y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no la hallaban. Por último, llegaron dos que declararon: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por mano de hombre. Entonces Caifás, jefe de los sacerdotes, se levantó y colocándose delante de todos preguntó a Jesús: ¿no contestas nada a todo lo que estos dicen contra ti? Jesús guardó silencio. Caifás le preguntó de nuevo: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y además os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces Caifás se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Vosotros mismos acabáis de oír el insulto contra Dios. ¿Qué os parece? Ellos contestaron: es reo de muerte. Después, algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara le pegaban diciendo: adivina quién ha sido. Mientras tanto, Pedro, que había seguido a Jesús, estaba en el patio de la casa. En un principio Pedro se quedó fuera, junto a la puerta, hasta que otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera, que lo dejó entrar. La portera dijo a Pedro: ¿no eres tú discípulo de ese hombre? No, ni sé de qué me estás hablando. Como hacía frío, los sirvientes y los guardias habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro estaba allí también calentándose con ellos. Uno de ellos dijo a los presentes: este hombre estaba también con Jesús de Nazaret. Pedro respondió: no conozco a ese hombre. Después, uno de los servidores del jefe de los sacerdotes, pariente del hombre al que Pedro había cortado una oreja, oyó que una mujer decía a Pedro: tú eres uno de los discípulos de ese hombre, también eres Galileo, se te conoce por el acento. El hombre, fijándose en Pedro, dijo: ciertamente eres uno de ellos, ¿no te vi yo en el huerto? Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento, mientras los guardias conducían a Jesús, cantó el gallo. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Este se acordó que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Pilato salió fuera y les preguntó: ¿de qué acusáis a este hombre? Los judíos contestaron: Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: Lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley. Le contestaron: No tenemos autorización para condenar a muerte a nadie. Y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo. Dios dice que no hay que pagar los impuestos al César y se hace pasar por Cristo y Rey. Pilato interrogó a Jesús en estos términos: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús les dijo: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le preguntó: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Yo soy rey, para esto nací y para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero ellos insistieron: Está alborotando al pueblo y predicando por toda Judea. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato preguntó entonces si Jesús era Galileo. Cuando supo que era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que Herodes se encontraba también en Jerusalén en aquellos días. Al ver Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo por lo que oía hablar de él, y esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. Por eso le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban presentes y no se cansaban de acusarlo. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Le puso por burla un manto blanco y lo envió de vuelta a Pilato. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo y les dijo: Me habéis presentado a este hombre acusándolo de agitador. Lo interrogué delante de vosotros, pero no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes de que los acusáis. Ahora tampoco Herodes lo juzgó culpable, puesto que lo mandó de vuelta. Como veis, en todo lo que hizo no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que, después de castigarlo, lo dejaré libre. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad un condenado a elección de la gente. Había un prisionero por asesinato, llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos: ¿A quién queréis que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese hombre, porque es un santo. Anoche tuve un sueño horrible por su causa. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús, cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿A cuál de los dos queréis que deje libre? Contestaron: A Barrabás, suelta a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué hago con Jesús, llamado Cristo? Todos contestaron: Crucifícale, crucifícale. Pilato preguntó: ¿Qué mal ha hecho? Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Allá vosotros. Y todo el pueblo contestó: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato
dejó en libertad a Barrabás. A Jesús ordenó que lo azotaran. Una vez hecho esto, los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio del gobernador y reunieron toda la tropa en torno a él. Le quitaron los vestidos, trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en la mano derecha una caña. Le colgaron en los hombros un manto de color púrpura y acercándose lo saludaban. Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con la caña, le escupían y abofeteaban, se arrodillaban como haciendo reverencia. Pilato volvió a salir y les dijo: Mirad, lo voy a sacar de nuevo para que sepáis que no encuentro ninguna causa de condena. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas, la caña y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó: Tomadlo vosotros y crucificarlo. Yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se hizo pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, se atemorizó más. Volvió al tribunal y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Pilato le dijo: ¿No me contestas a mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar? Jesús respondió: No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos comenzaron a gritar: Si lo dejas libre, no eres amigo del César. Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo y se sentó en el tribunal, en el patio llamado Empedrado. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió: ¿Queréis que crucifique a vuestro rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, Él nos lleve a la vida eterna. Amén. Vayamos en paz.